Muy buenos días, chicos. Hoy trabajaremos el tema número 6 del área de personal social. El tema a trabajar es el oncenio de Leguía. Antes de pasar al oncenio de Leguía, vamos a recordar el tema anterior. En el tema anterior habíamos trabajado la República Aristocrática. ¿Qué es la República Aristocrática? Un gobierno de oligarcas, un gobierno donde gobiernan los ricos de la época. ¿Quiénes son los oligarcas? Las 40 familias más ricas de aquella época. Durante la República Aristocrática, los oligarcas que gobernaron el Perú excluyeron a la clase baja, indígenas y obreros. Durante la República Aristocrática hubo muchos recursos que se exportaron gracias a la explotación de la Primera Guerra Mundial. Estos recursos fueron petróleo, caucho, lana, azúcar y algodón. De todos ellos, la actividad económica más importante, la agroexportación de azúcar y algodón. Trabajo que favorecía a la oligarquía, ya que ellos eran dueños de esas haciendas. Los representantes de la oligarquía eran muchos. Entre ellos vamos a hacer mención al señor Augusto B. Leguía, de quien hablaremos el día de hoy. Augusto B. Leguía gobernó durante la República Aristocrática, pero cuando finaliza esta república, él empieza un nuevo gobierno, un segundo gobierno. Esta República Aristocrática culmina con el fin de las exportaciones y también culmina con el levantamiento por parte de las clases bajas, las clases excluidas. Así llega al fin la República Aristocrática. Leguía, una vez culminada la República Aristocrática, ¿qué es lo que hace? Decide lanzar a una campaña presidencial y asume el poder del Perú. Empezando entonces el oncenio de Leguía, un gobierno que duró 11 años. ¿Qué hizo Leguía o qué pensaba hacer Leguía en este su gobierno? Decidió cambiar las cosas del antiguo gobierno, crear un nuevo Perú, un país donde las actividades económicas ya no sea la agroexportación, sino las actividades económicas en el Perú ahora sean actividades de corte capitalista. ¿Como cuáles? La creación de industrias, el comercio, la creación de bancos, etc. Él pensaba que mejor eran estas actividades dentro de nuestro país a trabajar ya en agricultura. Pero para poder realizar estas actividades en nuestro país, él tenía que tener ingresos económicos y el Perú no poseía dinero. Es por ello que Leguía pensó que lo mejor sería prestarse dinero justamente de Estados Unidos, prestarse dinero de Estados Unidos. Y con ese dinero prestado, él decidiría embellecer nuestro Perú, modernizar nuestro Perú. ¿Y cómo lo modernizaría? Mandando construir avenidas, mandando construir palacios, mandando construir un estadio, mandando construir hoteles, etc. Quería convertir a Lima en una ciudad moderna, parecida a París y otras ciudades importantísimas que llamen la atención a los inversionistas extranjeros a querer venir al Perú y poder invertir en la creación de industrias. Leguía, de esta manera, también en su gobierno, él va a ser un dictador. ¿Por qué? Porque en su gobierno va a haber personas que no están de acuerdo con lo que él va a hacer, sus pensamientos, sus proyectos, y van a criticar ello. ¿En dónde? En los periódicos que en aquella época habían y hoy en día algunos se mantienen. El Comercio y La Razón. Y aquellos críticos, él los va a expulsar del país o va a tomar otras medidas. Entonces, por ello decimos que su gobierno es de dictadura. Asimismo, también Leguía, como recurre a la ayuda del extranjero, Estados Unidos, es un gobierno que se ha vinculado al capitalismo de Estados Unidos.
Leguía también en su gobierno, el oncenio, va a intentar ganarse a las masas populares, la clase baja, las clases altas y las clases medias. ¿Con qué objetivo? El objetivo de quedarse en el poder durante mucho tiempo. Pero su mayor objetivo va a ser ganar el cariño de la clase baja, la clase popular. Y por ello va a establecer una serie de ofrecimientos, regalos, a cambio de obtener sus beneficios. Entonces, el gobierno de Leguía o el oncenio de Leguía lo podemos definir de la siguiente manera. Fue la época del gobierno del señor Augusto Bernardino Leguía en el Perú, entre los años 1919 a 1930. Este gobierno fue una dictadura civil cuyo objetivo fue modernizar el Perú y establecer el capitalismo. Este gobierno fue de carácter populista, vinculado al capitalismo de Estados Unidos, un gobierno de 11 años. Mientras que en el Perú Leguía gobernaba, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué se estaba vivenciando? Estados Unidos se fortalecía como primera potencia capitalista a nivel mundial. Y aparecía un nuevo país, la URSS, el primer país socialista, que hoy en día ya no existe, hoy en día es Rusia. Antecedentes. Antes de oncenio de Leguía, recuerden que vivenciamos la República Aristocrática. Lamentablemente, esta república entró en crisis debido a su mal actuar, debido a la exclusión que cometían con las clases bajas, y por ello acaba la República Aristocrática. Características del oncenio de Leguía. Vamos a mencionar características económicas. Empecemos. Recordemos que cuando Leguía inició sus 11 años de gobierno, él quería en nuestro país que las actividades económicas sean capitalistas. Actividades capitalistas, vuelvo a repetir, creación de industrias, bancos, comercio, etc. Pero para ello, recordemos, necesitaba dinero que el Perú no tenía. Para poder atraer la inversión de los extranjeros en nuestro país, se requiere de dinero. ¿Para qué? Para hacer algo dentro de nuestro país que atraiga a esas personas. Y Leguía quería dinero para embellecer nuestra ciudad Lima, la capital. Hacer de Lima una ciudad importante, muy parecida a ciudades como París, etcétera, que atraigan el deseo de los inversionistas que deben venir acá e invertir su dinero creando fábricas, comprando productos, etc. Y para ello requería, pues no, dinero. Entonces, las primeras medidas económicas que tomó Leguía en su gobierno fue prestarse dinero de Estados Unidos o recurrir a los préstamos de Estados Unidos. Estados Unidos le va a prestar dinero, pero luego Estados Unidos va a querer comprobar si el gobierno de Leguía va a poder pagar lo prestado. Es por ello que envían a William Cumberland, un economista, llega al Perú en una misión, la misión Cumberland. Revisa la economía peruana y se da con la sorpresa de que no podemos pagar los préstamos de Estados Unidos, pero que habían ciertas cosas que sí, con las cuales el Perú le podía pagar. Entonces Cumberland le pide dos requisitos a Leguía. Número uno, que le entregue las aduanas y que funde un banco que pueda regular nuestra moneda. Y Leguía, a pedido de Estados Unidos, funda el BCR. Y el director de ese BCR va a ser el mismo Cumberland. Una vez que Leguía cumple los requisitos pedidos por Estados Unidos realiza los préstamos y Leguía gasta el dinero en lo siguiente, construyendo obras públicas. Recuerde que él quería embellecer Lima, por ello mismo empieza a la construcción de avenidas, palacios, hoteles, etc. Asimismo también gasta el dinero construyendo nuevos distritos que luego van a beneficiar a la clase media. Asimismo también construye canales de irrigación, Olmos e Imperial. ¿Qué sentido tenían los canales de irrigación? Son canales que conducen agua.
y más adelante también los vamos a ver. Son canales que llevan agua a los centros de cultivo, a las haciendas donde se cultivan azúcar y algodón. Las empresas de Estados Unidos, ¿qué pasa? Las empresas de Estados Unidos ya se encontraban en el Perú desde la República Aristocrática y siempre estaban a cargo de nuestros recursos, especialmente el petróleo y el cobre. Pero en el gobierno de Leguía, las empresas estadounidenses de petróleo y la empresa de cobre le piden ciertos beneficios para ellos. Leguía les otorga ese beneficio quitándoles el pago de los impuestos. Es por ello que en Cerro de Pasco, la minería de cobre a cargo de la empresa de Estados Unidos logra construir una refinería en La Oroya. Con ese dinero que ya no iba a pagar el Estado peruano, construye una refinería. Esta refinería es para moldear, limpiar el cobre que sale en bruto de las minas y así poderlos vender a mayor precio al extranjero. Asimismo también la empresa petrolera, la IPC, que se encontraba en el norte del Perú, en la hacienda Brey Pariñas, también recibe el mismo beneficio, no pagar impuestos, pero aparte de ello, Leguía firma un contrato con esta empresa IPC. El contrato es el laudo de París. ¿Qué dice el laudo de París? El laudo de París indica que el recurso petrolero queda en manos de Estados Unidos, desde el mismo mineral petróleo hasta el propio suelo que lo produce. Prácticamente Leguía le está entregando nuestros recursos a Estados Unidos y a la vez nuestra economía a Estados Unidos. Aspecto social o característica social. Recuerden que el objetivo de Leguía era quedarse en el poder, por lo tanto debía obtener el voto y la aprobación de las tres clases sociales. Pero la clase alta jamás lo apoyaría debido a que Leguía le había dado la espalda a los oligarcas gamonales, que son justamente los que pertenecen a la clase alta. Leguía, ¿qué es lo que hace para poder tener en sus manos a la clase alta y así no quieran, voten por él? Leguía, recuerden que había construido los canales de irrigación, canales por donde pasa el agua que van a las haciendas justamente de estos oligarcas. Entonces, ¿qué le faltaba a Leguía? Simplemente crear una ley. Y Leguía creó la ley de aguas. Con esa ley de aguas, el control del agua o el riego queda controlado por parte del Estado. El Estado es el que abastecía de agua a las haciendas de azúcar y algodón de los oligarcas. Entonces, si los oligarcas intentaban darle golpe de Estado a Leguía, ¿qué hacía Leguía? Simplemente hacía cumplir esta ley. Cerraba el agua y no tenían agua en sus haciendas. De esa manera controló a la oligarquía. Los gamonales, los ricos de la sierra, ¿cómo controló a ellos? ¿Cómo obtuvo sus votos? Mediante la aplicación de la política vial. ¿Y qué es esto? La construcción de carreteras. Para poder Leguía estar al tanto de los movimientos de los gamonales, debía de mandar construir carreteras para poderse movilizar rápidamente y llegar hasta las haciendas de la sierra y poder detener cualquier intento en contra del gobierno de Leguía. Recuerden que durante el gobierno de Leguía llegaron los primeros automóviles a nuestro país. Antes se manejaba en carretas, se trasladaba en carretas. Con el gobierno de Leguía, como modernizó nuestra ciudad, mandó traer los primeros automóviles a nuestro país. La burguesía no requería mayor control porque ellos recibieron apoyo del gobierno, ya que son los comerciantes, los nuevos ricos, los nuevos capitalistas. Entonces, de esa manera va a controlar a la clase alta, la oligarquía y los gamonales. Clase media. Aquí encontramos a los profesionales. Estos profesionales, ¿qué les ofreció a ellos? Les dio trabajo y les dio casa. Recuerden que mandó construir distritos y en esos distritos muchas viviendas, por lo tanto les otorgó casas para que puedan vivir y también les ofreció trabajo dentro del Estado, formaron parte de la burocracia estatal. Así se ganó a los profesionales que son la clase media. La clase baja, aquí encontramos a los obreros y campesinos. ¿Qué hizo con los obreros? Les ratificó nuevamente que debían trabajar solo 8 horas de trabajo bajo leyes. Al campesino
le entregó tierras. ¿Para qué? Para que el oligarca gamonal ya no se las quite. ¿Y qué hizo? Legalizó las tierras a nombre de los campesinos. De esa manera ya los oligarcas y gamonales no les quitarían sus tierras, ahora ellos trabajarían en las tierras que serían suyas. Asimismo también les regaló un día en el calendario, como por ejemplo el Día del Indio, 24 de junio, hoy en día es el Día del Campesino. Entonces, estas fueron las medidas que tomó Leguía para controlar a los grupos sociales y poder seguir permaneciendo en el poder con los votos que ellos le ofrecen. Pero al campesinado también lo explotó. ¿Y con qué ley lo explotó? Con la ley de conscripción vial. Esta ley que decía que todo campesino de 15 a 65 años debía trabajar de manera gratuita en la construcción de carreteras. Y eso fue una explotación total para el campesinado. Con esta ley explotó al campesinado, la ley de conscripción vial. Ellos construirían las carreteras por donde se movilizaría Leguía para controlar a los gamonales. En el aspecto político, Leguía quería controlar los poderes del Estado, quería ser el que maneje todos los poderes. Hoy en día eso no pasa, el presidente no gobierna solo, hay poder legislativo, judicial, etcétera, y todos trabajan de la mano. Pero Leguía quería ser el único que controle el poder. Ese fue su objetivo. Leguía a su gobierno le llamó Patria Nueva. ¿Por qué? Porque dijo que es un Perú antioligárquico, un Perú sin oligarcas, un Perú donde no hay oligarcas. Por eso dijo Patria Nueva. Leguía a su favor creó la Constitución de 1920, donde estableció una ley o modificó una ley. Antiguamente el presidente solo gobernaba por 4 años. Leguía estableció que gobierne por 5 años, así se quedaría un poco más de tiempo. En el gobierno de Leguía aparecieron dos partidos de masas, el APRA y el Partido Socialista. El APRA es un partido que va a estar liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista por José Carlos Mariátegui. Son dos partidos importantísimos que se generaron y crearon en el gobierno del oncenio de Leguía. Este partido aprista quería que la clase media llegue al poder y el Partido Socialista quería que la clase baja llegue al poder. Leguía también se enfrentó a problemas limítrofes con Colombia y con Chile. Con Colombia firmó el Tratado Salomón-Lozano y con Chile el Tratado de Lima. Recuerden que con Colombia por el norte teníamos problemas de límites de frontera. Ellos indicaban que el límite de frontera con nosotros era el río Putumayo y no el río Caquetá. El Perú aceptó ello a pedido de Estados Unidos y firmó un tratado Salomón-Lozano donde el Perú aceptaba que el límite de frontera entre Colombia y Perú era el río Putumayo, que son las líneas rojitas entrecortadas, y no el río Caquetá, regalándole así territorio de la selva norte de nuestro Perú a Colombia, y todo a pedido de Estados Unidos. Asimismo también regalaría el famoso trapecio amazónico, parte de la selva peruana también de nuestro país. Con Chile, para poder evitar una guerra, se firma el Tratado de Lima, o también llamado Tratado Radagamio-Figueroa, tratado por el cual Tacna queda al Perú y Arica se va para Chile. El gobierno de Leguía llegó a su fin con una crisis total. ¿Cuáles fueron las causas para que den fin al gobierno de Leguía? Las causas externas e internas. Recuerden que el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía, dependía del dinero de Estados Unidos. Lamentablemente Estados Unidos entró en crisis económica con el famoso crack de 1929. Crack que hizo que los bancos quiebren, los bancos de Estados Unidos quiebren y las industrias también van a quebrar. Si los bancos de Estados Unidos no tienen dinero, ya no pueden hacer préstamos al Perú. Y las industrias cierran, ya no comprarían materia prima al Perú. Por lo tanto, estas causas externas llegan al fin del oncenio. Causas internas. Económicamente en nuestro país, si ya no tenemos préstamos de dinero, porque han quebrado los bancos, se cierran los préstamos, cesan los préstamos. Y si los préstamos cesan,
Las industrias en Estados Unidos también han cerrado. Por lo tanto, ya no podemos vender nuestra materia prima, caen las exportaciones. En el aspecto social, si ya no hay exportaciones y ya no hay préstamos para poder construir o realizar obras públicas como construcción de avenidas, etcétera, ya no hay empleo para las personas, se origina el desempleo. ¿Y el desempleo qué genera? Genera protestas, reclamos al gobierno. Es así como el oncenio de Leguía termina con protestas, huelgas, marchas. ¿Y quién aprovecha esto? El militar Luis Miguel Sánchez Cerro. Desde Arequipa da golpe de Estado con el apoyo de la oligarquía y sacan del poder a Augusto B. Leguía. Y comienza un nuevo gobierno, regresa el militarismo, pero ahora se iniciaría el tercer militarismo. Así es como acaba el oncenio de Leguía, un gobierno de 11 años. Muy buenos días, chicos. Gracias.